la palabra registra que él estaba en súplica. Yo me imagino, sin abusar más mucho de la imaginación, estaba en la soledad. Porque cuando nosotros estamos en el secreto, el Señor contesta y te va a recompensar el público. Yo me imagino Jeremías arrodillado delante de la presencia. Señor, yo no sé lo que está pasando en mi vida. Ya yo no quiero predicar más tu palabra. Me están buscando para matar. Estoy siendo perseguido. Pero Dios te está diciendo: levántate, hijo mío, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Porque nadie te va a tocar. Porque yo te escogí. Yo te escogí para esta generación. Y Dios te está diciendo: yo la escogí a ustedes para esta generación. Nadie te puede detener. Aunque se levante el diablo, aunque se levante el infierno, nadie te puede detener. Jeremías todavía no estaba entendiendo la importancia de la revelación que el Señor le había revelado a Jeremías. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor quería salvar a su pueblo, porque el Señor sabía que el pueblo estaba en apostasía, estaban rebeldes, no querían escuchar la voz de Dios, no aceptaban la voz de Dios. En otras palabras, iba a llegar juicio contra el pueblo de Dios. En otras palabras, que si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, que si nosotros no escuchamos la voz del Señor, hay consecuencias para tu vida. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer caso en la voz de Dios, porque si nosotros no hacemos caso en la voz de Dios, hay consecuencias, como en aquel entonces que había consecuencias para el pueblo del Señor, porque no querían escuchar la voz del cielo a través de Jeremías. En otras palabras, no importa quién se levante, escucha la voz de Dios, hazle caso a la voz de Dios, no dudes, no te detengas, no te desanimes como lo hizo Jeremías, porque todavía hay un fuego dentro de ti que está ardiente. Dios te está diciendo: levántate, 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 porque yo estoy con... Un corazón ardiente, un corazón que está dispuesto para trabajar en la obra. El mismo Dios sabía que cuando escogió a Jeremías desde el vientre de su madre, Dios sabía que el corazón de Jeremías iba a ser la voluntad de él. Iba a ser necesario que la palabra acontezca. Y aquel entonces, porque hay muchos ministros hoy en día que predican palabras con denuedo, pastor, que predican con unción, pero su corazón no está dispuesto para trabajar en la obra del Señor. Por eso que el Señor está buscando corazones contritos y humillados. ¿Para qué? Para trabajar en la obra del Señor. Por eso que Dios se está levantando mucho como Jeremías en esta generación, porque está buscando corazones dispuestos para trabajar para Él. Porque la palabra dice que en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre poníamos las manos y los enfermos eran sanos. Y el mismo Señor le está diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, Dios está buscando corazones genuinos, no importando si no sabes predicar, no importando si sabes cantar, porque Dios está buscando personas imperfectas para Él perfeccionarlas. Cuando Jeremías fue escogido del vientre de su madre, pero cuando ya tenía conocimiento, le reclamó a Dios: solamente soy un niño. En otras palabras, yo no sé hablar, yo no sé dirigirme y yo no sé expresarme, porque soy un niño. Pero mira la respuesta que el Señor le da a Jeremías:
no digas que eres un niño, porque soy yo que pongo palabra en tu boca. ¿Tú sabes por qué Dios está buscando personas imperfectas para perfeccionar? Porque el Señor le está cansado a la hipocresía. Dios está cansado que jueguen con Él. Tienen conocimiento, pero su corazón está lejos de Él. Por eso que Dios está levantando en esta generación predicadores con poder y con unción. Porque hay muchos que se han desviado de la verdad. Se han desviado de los rigen, que es la palabra del Señor, sin quitarle y sin añadirle. Voy a hacer un paréntesis. Llegó el momento que era las 12 de la madrugada. Estamos en un compartir de la iglesia, amado pastor. Y me hacen una llamada. Y llega el momento que esa persona me habla, ese pastor me habla. Y me dice: Dios me puso en mi corazón de ungirte. Y yo empiezo a llorar de emoción y de felicidad. Pero cuando llego a mi casa, yo le empiezo a cuestionar al Señor, como lo hizo con Jeremías. Pero Señor, ¿cómo es posible que tú me vas a ungir en un ministerio? Porque hay muchos que predican mejor que yo. Hay muchos que trazan la palabra mejor que yo. Y estuve tiempo así, cuestionándolo al Señor. Estoy trayendo este paréntesis porque Dios sabe todas las cosas. Porque aquí hay gente que le están cuestionando al Señor. Aquí hay gente que tiene un llamado poderoso y le está diciendo al Señor: Señor, yo no sé predicar y yo no sé cantar. Como lo hizo Jeremías. Soy un niño. Llegó el momento que estamos en la madrugada y el Espíritu Santo me empieza a redarguir mi vida. Yo empiezo a llorar y no me puedo contener. El Espíritu Santo bregando en mi vida, en mi corazón y en mi pensamiento. Y el Espíritu Santo me puso en mi corazón y mi pensamiento. Pero si yo digo que lo escuché audiblemente, estoy siendo un mentiroso aquí delante de la presencia de Dios. Mi alma te alaba, Dios. Y el Espíritu Santo me pone en mi corazón diciendo: lo que viene pasando, hijo, que tú tienes un corazón dispuesto para trabajar en mi obra. Porque hay muchos que predican y tienen el conocimiento de la palabra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué Dios escogió a Jeremías? Como dije al principio, porque Dios sabía que Jeremías tenía un corazón dispuesto para trabajar en la obra. Él sabía que Jeremías iba a predicar la revelación que Dios le había trazado en su vida, sin quitarle y sin añadirle. Y el Señor me puso paz en mi corazón. De ese momento yo entendí que esto no se trata de quien más que sepa, o esto se trata de quien más que corra. Sí, la palabra dice que te falta de sabiduría, pídasela a Dios correctamente y el Señor te va a dar sabiduría para que predique con denuedo, para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y llegó el momento que Jeremías estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Pero también le tengo que decir esto, que cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor también hay consecuencias.
El mismo Jeremías empezó a predicar la palabra del Señor, así como estaba, que el Señor le dio la revelación. Y los mismos judíos estaban persiguiendo a Jeremías para matarlo, porque ellos no querían escuchar la voz de Dios. Así hay muchos en esta generación que el Señor le está levantando predicadores, y hay 2 o 3 por ahí que están calumniando con ese predicador para que no le inviten más. Están dañando su testimonio, así como lo querían hacer con Jeremías. Pero tú sabes que lo que viene pasando, que el que Dios llama, Dios respalda. Que el que Dios llama, Dios respalda. Jeremías tenía la aprobación de Dios. Jeremías tenía el respaldo de Dios. Por eso Dios le estaba diciendo: no importando quién se levante, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Llegó el momento que Jeremías se sentía afligido. Se sentía triste, desanimado. Y el Señor lo sabía. Pero lo que viene pasando, que el Señor quiere que nosotros seamos sinceros delante de la presencia de Dios. El Señor lo sabe que tú estás desanimado. El Señor sabe que tú no tienes fuerza para seguir peleando esta buena batalla. Por eso que Dios está trayendo esta palabra para esta casa. Porque hay muchos que no tienen fuerza para seguir peleando. Hay muchos que no tienen fuerza con tantos procesos que han tenido en su vida. Y están sentados en esa banca sin fuerza y sin esperanza. Pero Dios está diciendo en esta hora: soy yo que te levanto. No es casualidad que tú estés aquí en esta casa, porque yo Jehová te escogí. Jeremías no tenía a nadie. En ese momento estaba solo. ¿Y tú sabes quién le ayudó a Jeremías? El mismo Dios lo levantó. Porque hay procesos en nuestras vidas que tiene que pasarlo solo. Sí, hay momentos que también es como Moisés, que cuando Moisés tenía las manos bajas, el pueblo estaba cayendo en derrota. Pero qué lindo que hay líderes dentro de la iglesia que se dan de cuenta que cuando Moisés tenía las manos bajas, el pueblo estaba cayendo en derrota. Pero que cuando se levantaron esos 2 líderes y vieron a Moisés desde la peña y vieron las manos que estaban caídas, ellos discernieron que el pueblo estaba en derrota. Pero en otras palabras, yo me imagino que aquellos 2 líderes estaban diciendo: vente, vamos a ayudar a Moisés, el que Dios escogió. Y cuando ellos se levantaron y empezaron a caminar hacia la peña en donde estaba Moisés, uno por la izquierda y uno por la derecha, le levantaron las manos a Moisés, y ellos se dieron de cuenta que el pueblo estaba cayendo en victoria. En otras palabras, si tú estás aquí, hay un Espíritu Santo que te va a levantar las manos para que siga peleando esta buena batalla. Porque aquí hay 3. Aquí no hay 2. Aquí hay 3. Aquí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. En ese momento Jeremías estaba pasando por una aflicción tan terrible que estaba humillándose delante de la presencia del Señor, porque él sabía que lo estaban persiguiendo para matar. Él sabía que el pueblo que le estaba predicando de la revelación que el Señor le había dado en su boca para hablar hacia el pueblo lo estaba persiguiendo.
En otras palabras, yo me imagino, pastor, que él se escondió, porque si la palabra dice que lo estaban persiguiendo para matar, era porque también se escondió, estaba escondido en el secreto. Y ahí el Señor empezó a bregar con Jeremías, empezó a bregar en su corazón. Pero mira lo que me llamó la atención, que el mismo Jeremías se dio de cuenta que había un fuego dentro de su corazón que estaba ardiendo, que nadie lo podía parar. Date de cuenta que hay un fuego, date de cuenta que hay un fuego, date de cuenta que hay un fuego que está ardiendo dentro de ti. Levántate. El mismo pueblo de Dios estaba rebelde. Yo no sé si ustedes se dan de cuenta, es solamente en donde nosotros perseveramos, que siempre hay 2 o 3 por ahí que son rebeldes. El pastor predica con poder, predica con unción, con la revelación del Espíritu Santo. Como que tienen comezón de oír, no quieren escuchar la palabra del Señor. Siempre están señalando, persiguiendo, haciendo y deshaciendo. Pero déjame decirte, pastor, olvídate de eso. Aquí que se carga se llama Dios. Jeremías no hizo nada, no abrió su boca, no hizo nada, solamente gimió delante de la presencia de Dios. Y el que hizo el trabajo se llama Dios, porque él sabía que había consecuencias sobre el pueblo de Dios. Oh Espíritu Santo, qué lindo que cuando el Señor interviene sobre nuestras vidas. En otras palabras, le voy a decir como un buen boricua: si tú estás pasando por un problema, pichea, hazte el loco. Hay uno que pelea por ti como poderoso gigante. Hay algo que yo he aprendido en mi vida. No importando que si viene la escasez, que si viene la abundancia, que si vienen los problemas o la caída, yo me hago el loco y sigo haciendo la voluntad del Señor. En otras palabras, la palabra dice: buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán en añadidura. Pero que muchos lo afanamos en esta tierra. ¿Cómo nosotros vamos a pagar la renta? ¿Cómo nosotros vamos a pagar el carro? No hay comida, no hay nada. La alacena está vacía, la nevera está vacía. Mira cómo están mis hijos, mira mi matrimonio cómo está, mira mi familia cómo está corrompida. Y Dios te está diciendo: alta el loco, porque Dios pelea por ti, Dios pelea por ti. Tú sabes lo que yo he aprendido. Yo le dejo todo en las manos de Dios. Tú sabes cuántos cocotazos mi amada esposa me da, pastor. Que cuando se acerca la renta, como que me pongo nervioso. Que cuando no hay nada en la cena, como que me pongo nervioso. Que cuando llega para pagar el carro, me pongo nervioso. Y ya mi esposa sabe lo que está aconteciendo en mi vida. Ella se para de frente como una guerrera, con la autoridad que el Señor le ha dado. Y yo, tú sabes, ¿qué es lo que tú estás pensando? Ahora digo yo: hazte el loco, busca el reino de los cielos y su justicia, todas las cosas vendrán en añadidura. En otras palabras, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la palabra, ponte aleluya, a hacer la voluntad del Señor. Mientras el Señor abra puertas, mientras el Señor obra en tu vida, no, la preocupación de tus afanes, eso queda en el olvido. En otras palabras, nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento y nuestro corazón, aleluya, cautivo en la obediencia del Señor. En otras palabras, nosotros tenemos que estar concentrados en lo que Dios nos llamó en nuestras vidas, como lo hacía Jeremías. Pero sí llega el momento que llega el desánimo, que llega tantos problemas, tantas cargas en nuestros hombros, como que llega el momento que nuestro pensamiento como que embrutece, porque nosotros sabemos que cuando llega el problema hay que alabar a Dios. Porque ¿qué le dice en Salmo 150? Que todo lo que respire
¿Y por qué cuando llegan los problemas no lo hacemos? Porque que cuando llega la circunstancia no lo hacemos. En otras palabras, hay momentos que nosotros no nos congregamos, pero la palabra dice que nosotros no podemos tener mucho de costumbre como muchos de no congregarnos, pero cuando llega el problema lo quedamos en la casa. Pero nosotros como predicador, todo lo que nosotros soltamos por nuestra boca, tenemos que vivirlo, tenemos que dar testimonio, tenemos, aleluya, que hacer la voluntad del Señor.